la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Amén. Yo también declaro que jamás serás el mismo después de esta tarde. Tenemos en las pantallas el tema de esta tarde: el poder de decretar. El poder de decretar. Y lo vamos a basar en el pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 23. ¿Ya lo tiene? Y si no lo tiene, ahí está en las pantallas. Hebreos 10, 23. Vamos a declararlo juntos. Hay poder en declarar la palabra. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. La palabra de Dios dice: mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambiar, la profesión, la declaración, la confesión, el decreto de tu esperanza, de lo que esperas en Dios, de aquella promesa que has estado esperando. Si dijiste que Dios va a hacer algo en tu vida, entonces no lo cambies. No cambies tu manera de hablar. Tienes que hablar de acuerdo a la primera declaración que hiciste, en el nombre de Jesús, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Ahora bien, durante muchos años hemos estado predicando acerca del poder de tus palabras. Todas las palabras que dices tú, tiene un efecto sobre tu vida, sobre tus circunstancias, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu ciudad, sobre tu país, sobre tu gobierno. Cada vez que hablamos mal de nuestro gobierno, literalmente lo estamos haciendo más corrupto, porque lo que hablamos tiene poder. Durante muchos años te he enseñado eso, y tenía un poquito de tiempo que no volvía a retomar el tema. Tienes que entender que hay muchas cosas que Dios quiere hacer por ti que nunca van a suceder a menos que hables, a menos que decretes, que declares. Y de eso te voy a estar hablando en esta tarde. Dios ha creado un principio, una ley que nunca cambia, que está establecida, que así funciona, y es la ley de decretar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Dios en el principio habló, decretó. Si tú vas con estudiosos, te van a decir que las palabras sirven para comunicarse. Y humanamente hablando es verdad, utilizamos palabras para comunicarnos. Pero la realidad es que espiritualmente hablando, las palabras no son para comunicarnos. Las palabras, desde el punto de vista de Dios, son para crear algo, para matar algo, para destruir algo, para construir algo que no existía. Cada palabra que tú dices construye, destruye, da vida o mata algo que Dios ha traído a tu vida, algo que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso es tan importante. Cuando nadie escuchaba a Dios, Dios habló. No había nadie en la tierra, pero Dios habló. Él decretó algo. Tú recuerdas, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Todo era un caos. Y en medio de ese caos, Génesis 1:3 nos dice: y dijo Dios. ¿Para qué lo dijo? ¿Acaso la luz podría escucharle? ¿Quién de ustedes podríamos hablarle ahorita a la luz que está iluminándonos?
¿Acaso podrá escucharte? ¿Acaso tiene oídos? ¿Alguien ha visto los oídos de la luz? Porque no se trata de comunicarse. Entiende esta parte. Esto es muy importante. Las palabras que Dios te ha dado no son para comunicarte, son para crear, son para destruir. Por eso Dios te dice que le hables a las cosas, a las circunstancias, a los problemas, a las situaciones, porque es la única manera en que podrás destruir aquello que no es la voluntad de Dios. Es la única manera en que podrás construir aquello que Dios quiere hacer en tu vida. No es para que la luz te conteste. Las palabras no son para que la luz me responda y me diga siempre sí, siempre no, no estoy de acuerdo, yo opino que no. No es para eso. Es para crear. Y tienes que entender eso. Las palabras en el mundo espiritual no son para mantener una comunicación con las cosas, con los problemas, con las circunstancias. Son para crear. Amén. Para destruir, para dar vida, para matar algo que se esté oponiendo a la palabra de Dios. Es necesario que entiendas que hay poder en lo que hablas, que cuando lo que dices viene de Dios, sacado de la palabra de Dios, produce vida. Pero que cuando lo que tú dices no viene de la palabra de Dios, entonces produce muerte. Esa es la realidad. Si lo que tú estás hablando acerca de tus circunstancias no está en la palabra, estás hablando muerte, no estás produciendo la voluntad de Dios en tu vida. Proverbios 18:21 nos habla esto. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Así que tienes que tener cuidado con lo que hablas. Una palabra dicha contra una persona, incluso contra un ser que aún no ha nacido, es muy importante. Y te lo voy a explicar a lo largo de la enseñanza. Un bebé, un niño, lo que tú le dices, ¿produce vida o produce muerte? Provoca que lo saques adelante o que lo limites. Así que en tu lengua hay dos cosas: vida y muerte. Dios quiere que le des vida, primero, a las cosas que no están trabajando de la manera que Dios quiere que trabajen, cuando las cosas no están sucediendo de la manera que Dios quiere que sucedan. Dios quiere que decretes vida a todo y a todos los que estén bajo una atmósfera de muerte, bajo una atmósfera de enfermedad, bajo una atmósfera de división, bajo una atmósfera de dolor. Decreta, declara la palabra de Dios, declara vida. Eso es sobre todo. En un ambiente, en una atmósfera de muerte, tienes que aprender a declarar vida, no a declarar la muerte que se está presentando. Dios también quiere que utilices la palabra de Dios, decretándola, para pelear batallas espirituales. Que uses la palabra de Dios, el dabar de Dios. Y cuando te digo la palabra dabar, quiere decir palabra en hebreo. Dabar es palabra, nada más. El dabar es lo que produce cambios, es lo que produce que las circunstancias cobren vida. Dios quiere que uses el dabar de Dios, la palabra de Dios, contra el reino de las tinieblas y sus agentes. Cuando la Biblia dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, cuando dice que había tinieblas, no se está refiriendo a la oscuridad que tú y yo conocemos, se está refiriendo a demonios. Y cuando Dios dice cuando Él dijo sea la luz, no está hablando de la luz del día, ni siquiera, y mucho menos de la luz eléctrica, porque de hecho no había creado ni el sol, ni la luna, ni las estrellas en ese instante. Cuando Él dice hágase la luz, está hablando de la luz de vida desde su interior, que de mi interior salga la luz y esto destruya, acabe con las tinieblas que se están presentando. Dios quiere que uses esto contra brujos, contra hechiceros, contra agoreros, contra calumniadores, contra maldicientes. Hay gente que habla, tiene un lenguaje grosero para hablar. Incluso aún
sin tratar de ofender. Cuando te ven venir y hablan una grosería acerca de ti y dicen, ahí viene aquel tal por cual. Esa palabra, si tú no tienes cuidado, puede producir en ti algo. Y muchas veces el responder con una sonrisa, porque sabemos que así ya hablan las personas, provoca que esa palabra caiga a nuestro corazón y produzca un daño. ¿Sí? Cuando la gente habla la palabra tonto, utilizando incluso una grosería, esta palabra puede producir un espíritu de torpeza en una persona. Por eso es necesario que canceles a través del dabar de Dios, de la palabra de Dios, lo que la persona está diciendo contra ti. Deberías de decir, yo tengo la sabiduría de Dios, Dios está conmigo. En el Antiguo Testamento, mi hermano, los creyentes del Antiguo Pacto tenían entendimiento profundo acerca del poder de decretar. Lo entendían, y de hecho en el Antiguo Testamento se habla más acerca del poder de decretar de lo que se habla en el Nuevo Testamento. No se trata de hablar cosas positivas, eso se llama metafísica. Se trata de hablar la palabra de Dios, decretar palabra de Dios. No es decretar cosas positivas en el nombre de Jesús. Así que necesitas entender el poder que un hombre llega a tener cuando hay palabra de Dios en su boca, cuando hay dabar de Dios. En aquellos tiempos, hermano, la gente buscaba a alguien que tuviera dabar de Dios. Dabar de Dios. Era muy importante tener cerca a alguien que tuviera palabra de Dios en su corazón y en su boca. Cada vez que iban a la guerra, buscaban a alguien que pudiera decretar la palabra. Si no, no iban a la guerra. Incluso los pueblos paganos inmediatamente buscaban a alguien que pudiera venir y decretar que habría una victoria. Si no, no salían a la guerra. Si ustedes recuerdan la batalla entre Goliat y David, antes Goliat viene y por 40 días, día y noche, empieza a hablar contra el pueblo de Israel, produciéndoles miedo, desde el rey Saúl hasta el menor de ellos. Porque lo que está haciendo Goliat es decretar. Lo que está haciendo Goliat es hablar en contra, ¿sí?, del pueblo de Dios. El enemigo no ha cambiado y sigue haciendo lo mismo. Si tú crees lo que él habla, entonces te produce muerte. El pueblo de Israel creyó lo que Goliat decía y por eso no lo enfrentaron. Lograron creer, lograron absorber lo que Goliat había dicho. Ahora, era tanto lo que creían acerca del poder de decretar que incluso eran capaces de pagar un falso profeta para que viniera y les decretara que tendrían victoria, aunque esto no fuera así, aunque no fuera de esa manera. Un ejemplo de esto lo tenemos en la historia de Balac y Balaam. Vayamos a Números capítulo 23 verso 11. Dice la palabra de Dios: entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Balac había pagado a Balaam para que viniera a profetizar falsamente contra el pueblo de Israel. Le dijo: ven y maldícelos. Balaam viene y en vez de soltar una bendición, declara una bendición. Y Balac dice: ¿qué me has hecho? Como si le hubiera hecho daño, como si le hubiera ofendido, cuando él lo que dijo fue una bendición para el pueblo de Dios. Pero Balac sabe el poder que tienen las palabras, el poder que tiene el decretar lo que Dios dice. Y por eso le dice: ¿qué me has hecho? O sea, ya la regaste, ya me afectaste, ya no puedo, ya no tiene caso ni siquiera que salgamos a la guerra. Ya les decretaste una bendición. Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. O sea, no estás cumpliendo el contrato. El contrato es que tú los maldices. El contrato es que tú hablas cosas diferentes a la palabra de Dios. Y la respuesta de él es esta, la respuesta de Balaam. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Yahvé ponga en mi boca?
no voy a hablar algo que no venga de parte de Dios. No puedo. Se le ocurrió contratar a un hombre que tenía dábar, palabra de Dios en su boca. Y estamos hablando todavía de un hombre en una etapa en que no hay profetas. Estamos en Números. Todavía no llegan a la tierra prometida. Todavía no empiezan los profetas, pero este hombre, Balaam, es un hombre que tiene dábar de Dios en su boca. Así que era tan importante que antes de ir a la guerra alguien les decretara victoria, que no se atrevían a salir a menos que alguien lo decretara. Saúl mismo dependía de los decretos del profeta Samuel. Si Samuel no decretaba victoria, él no salía a batalla, no se enfrentaba. Pero cuando Samuel murió, Saúl entonces ya no tuvo quien decretara victorias. A pesar de que Samuel no está, Saúl busca la manera. Y mira, por favor, vayamos rápidamente a primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Verso 4. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Los vio armados, vio que eran numerosos. Entonces trató de consultar al Señor. Verso 6, mira, consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños ni por Urim, es decir, la cobertura que se ponían los sacerdotes para poder profetizar, ni por los profetas. No hubo respuesta. Así que Saúl tenía miedo de salir a la batalla. Nadie había decretado victoria, no tenía palabra de Dios. Lo que te sucede en medio de una batalla cuando no tienes palabra de Dios. Verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Es decir, aunque sea un chamuco el que me diga que voy a vencer, necesito saber que voy a tener victoria, no importa. Y fue con una mujer que tenía espíritu de adivinación, y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Necesitaba una palabra. En medio de la batalla que estás teniendo el día de hoy, necesitas una palabra. No salgas a la batalla sin palabra de Dios. No salgas a la batalla sin palabra de Dios. No enfrentes la enfermedad sin palabra de Dios. Necesitas dábar de Dios. Y no estoy hablando acerca de que necesitas versículos en la cabeza. Otra vez, de nada te sirve que te den el menú, leerlo completito y decir: ya me llené, muchas gracias, ¿cuánto les debo? Oiga, no ha pedido nada. Ah, no, pero es que ya leí todo el menú, ya me siento satisfecho. No has encontrado a nadie así. Necesitas llevar a tu interior de aquello de lo que el menú te está hablando. Lo mismo es con la palabra de Dios. Los versículos en sí no te sanan, no te transforman, no cambian circunstancias, solo es información. Necesitas tenerlo en tu interior, porque entonces lo que va a salir de tu boca va a ser cualquier cosa diferente a la palabra de Dios, que solamente te va a afectar a ti. En medio de tus circunstancias muchas veces has declarado, has decretado: no podré salir adelante. Y eso no está en la palabra de Dios, que dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Pero enfrentas las circunstancias sin palabra. David fue otro ejemplo de alguien que no salía a batalla hasta no tener palabra de Dios acerca del resultado. Primero consultaba a Dios: Señor, ¿debo hacer esto? Y Dios entonces le respondía: hazlo, hazlo. Mira, de hecho lo vemos en la batalla o en la pelea con Goliat, decretando. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo. El filisteo lo vio y le dijo: ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos y piedras? Y él dijo: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es decir, yo traigo una palabra de Yahvé en mi boca. ¿En dónde la tenía?
en su boca. Tengo una palabra, Goliat, antes de empezar la batalla. Goliat antes, cuando él dijo, ¿acaso soy perro?, dice la Biblia, y lo maldijo por sus dioses, decretó cosas. Seguramente habló de su dios Dagón. Y cuando dijo, Dagón te entregará hoy en mi mano, y Dagón hará esto por ti y contra ti y contra todo Israel, y decretó cosas. David entonces responde, porque las peleas de esos tiempos no solamente eran con espada, primero se decían un montón de cosas, se maldecían mutuamente, y eso que todavía no había doble sentido, así para agarrar y decirse algunas cosas. Así que Goliat le maldice. Él dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Traigo una palabra, por eso vengo en nombre de Él, porque tengo una palabra de Él. Verso 46. Y aquí está la palabra: Yahvé te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Veamos cómo cada palabra se va cumpliendo. Hoy Yahvé te entregará hoy en mi mano. ¿Sí se lo entregó? Finalmente al terminar la historia vemos que es verdad. Lo que él decretó sucedió. Yo te venceré. ¿Sí lo venció? Es una pregunta. Sí lo venció. Entonces se cumplió el decreto. Te cortaré la cabeza. Por eso es que lo puede hacer. Mira, no lo dijo solo para comunicarle, tengo un mensaje, ahí te va el mensaje. No. ¿Entendiste el mensaje, Goliat? No. La palabra de Dios en la boca de David, una vez que se suelta, provoca la victoria, provoca el cambio. La piedra no va dirigida por la onda de David, la piedra va dirigida por la palabra, por el dabar, por lo que Dios ha dicho a través de David. Esa piedra es esa palabra, es la que dirige la piedra. Esa palabra es la que provoca que él caiga, que Goliat caiga. Es la palabra la que provoca que David pueda tomar la espada, más grande de lo que él puede manejar. Porque recordemos, David no ha sido un hombre guerrero todavía, solamente es un pastor. No sé si tú has agarrado alguna vez un machete. Entre más pequeñito sea, como que es más manejable. Pero hay algo que le llaman bolo, algo así, que es algo larguísimo. Y si no lo sabes manejar es muy peligroso y te puedes dañar hasta a ti mismo. Así que entre más grande es más difícil manejarlo. David no puede manejarlo. Sin embargo, el dabar hace el cambio. Ponme atención, no te me distraigas esto. La palabra de Dios es la que produce que él pueda, que él sepa manejar esa espada tan grande. Recuerda, acababa de estar con Saúl. Trató de ponerse la armadura, le pasaron la espada y dijo, no puedo andar con esto, yo no puedo. Y sin embargo, al momento que enfrenta a Goliat, ahí sí puede. ¿Por qué ahí sí puede? Porque ahora tiene dabar, palabra de Dios. El dabar no sale de la cabeza, sale del corazón, desde el interior. Te mataré, te cortaré la cabeza. Esa palabra habilita a David para poder tomar una espada tan grande y cortar la cabeza de un solo golpe. De un solo golpe. Cortar una cabeza se requiere demasiada fuerza y demasiada precisión. Corta la cabeza. ¿Cómo lo logra? Por la palabra, el dabar de Dios en su boca. Y luego dijo, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Si tú sigues leyendo, cuando cae Goliat, todos empiezan a correr de regreso a su tierra. Y entonces los israelitas corren detrás de ellos y los van dejando muertos por todo el camino. Es decir, todo lo que ahí está se cumple también. La palabra de Dios cumplirá el propósito con el cual fue enviada, siempre y cuando no lo saques de tu mente, que sea información, sino cuando lo saques desde tu interior. Pastor, pero ¿cómo llevo la palabra de Dios a mi interior? Siendo hacedor.
Si nada más escuchas y te sabes en tu mente la palabra, eso no provoca cambios. Recuerda la parábola de los dos cimientos. Aquel que escucha la palabra y la hace, le compararé a un siervo prudente que fundó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, azotaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y la casa permaneció. ¿Por qué? Porque tenía dábar. La palabra había llegado hasta su interior, lo había creído, y eso provocó que en medio del problema la casa permaneciera. ¿Qué fue lo que provocó que la casa permaneciera? ¿La roca? Sí, porque la roca es Cristo. Cristo es la palabra aplicada, la palabra vivida. Eso es lo que te da el poder de resistir lo que venga contra ti, lo que sea. Pastor, no he podido resistir. Entonces no tenías tu casa fundada sobre la roca. Pero me sé todos los versículos de la Biblia de tapa a tapa, sí, pero eso no produce. Está solo en tu cabeza, es información. Y el dábar de Dios es salido de tu interior, de una palabra que aplicas, que vives. Por eso Santiago dice: no te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también segará. Y por eso dice: sed hacedores, no os engañéis a vosotros mismos. Te engañas diciendo: mi casa permanecerá. Vendrán vientos, azotarán ríos, y mi casa permanecerá. Y él dice: no, no te engañes, solamente a los que son hacedores. Cualquiera que escucha mis palabras y no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que fundó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, azotaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó porque estaba fundada sobre la arena. Es decir, no se ponía en práctica. Solo se venía y se escuchaba la palabra y se decía: qué padre está la palabra, wow, qué bonita, pero no se puso en práctica. Entonces el poder, el dábar, que tiene el poder para crear, para fortalecer, para afirmar, no puede hacer nada por ti, porque es palabra que solo tienes en la mente. La mente, te lo he dicho varias veces, forma parte de la carne, y la carne, dijo Jesús, para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Así que David es un hacedor conforme al corazón de Dios. No es un hombre perfecto, es un hombre con muchísimas fallas, pero es un hombre que ha entendido el corazón de Dios. Ahora mira, segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17 en adelante. Vamos más adelante. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Verso 18. Vienen a buscarlo para pelear contra él, para matarlo. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Verso 19. Entonces, ¿qué hizo David? Consultó a Dios. Dijeron cáncer, pero David consultó a Dios. Dijeron: no pasa de esta noche, en terapia intensiva, seguramente será su última noche. Pero aún así el hermano consultó a Dios. Le pregunta: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Todavía no sale contra ellos. Yahvé le respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y si tú sigues leyendo la historia habla de cómo los venció. Y a pesar de que los venció, otra vez volvieron a venir los filisteos en el verso 22, ahora sí. Y los filisteos volvieron a venir. Cada batalla que has tenido regresará. Tendrás que vencerlos. No importa, toda enfermedad que venciste intentará volver. Todo problema que ya venciste intentará regresar a enfrentarte otra vez. Pero la respuesta sigue siendo igual. David no dijo: al cabo ya le había preguntado yo a Dios acerca de los filisteos, pues otra vez ya no voy a consultarlo, ahora iré contra ellos. No, fíjate, David, volvieron a venir, se extendieron en el valle de Refaim. Otra vez, verso 23. Y consultando David a Yahvé, otra vez vuelve a consultar David a Dios. Necesita dábar, necesita victoria, necesita palabra para poder combatir a los filisteos.
Cada problema que enfrentas, ¿qué es lo que necesitas? Palabra de Dios, no en la cabeza, en el corazón. Rema, Dabar de Dios. Consultando David a Yahvé, Dios le respondió. Fíjate bien, qué bueno que lo volvió a consultar, porque le dijo: no subas, no los enfrentes de la misma manera. Esto es importante, de verdad. Póngame tantita atención, por favor. David acaba de enfrentar a los filisteos. Los filisteos regresaron al mismo valle. David vuelve a consultar a Dios por una razón. No sé ahora cuál sea la estrategia. Dios le dice: no subas. Es decir, la vez anterior sí subiste, los enfrentaste de esta manera, pero ahora no. Ahora no los enfrentes así. No subas, sino rodéalos. Ellos esperan que los vuelvas a enfrentar de la manera que los enfrentaste la vez anterior. Rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Verso 24. Cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, es decir, vas a estar escondido, no salgas a enfrentarlos hasta que escuches ruido como de marcha por las copas de los árboles. Están ahí escondidos, nadie se mueva, y de repente se empiezan a oír caballos, de repente se empiezan a oír soldados que marchan. Y entonces David sabe: esa es la señal que Dios me dio. Entonces, hasta entonces te moverás. Pero Dios, dame solo la palabra de victoria. No, entonces te moverás. Es una estrategia distinta. Aunque sea el mismo problema, aunque sea la misma situación, tienes que aprender a enfrentarlo de manera que Dios te diga. Si lo enfrentas igual, el diablo ya lo sabe. Sabes, el peor momento para relajarse es después de una victoria. Hay algo que voy a enseñar con los líderes. No sé si lo alcance, sí lo enseñaré con la congregación, pero más adelante. Hay algo que en la Biblia podríamos llamar el espíritu de contragolpe. Una vez que ya venciste, inmediatamente, ¿te fijas cómo los venció? Ellos esperaban que David se hubiera relajado, que estuvieran celebrando la última victoria. Entonces el enemigo dijo: ahora es cuando se van a relajar, otra vez ataquemos. Y si vienen, de todos lo intentarán hacer de la misma manera. Por eso la Biblia dice que tomes toda la armadura del Espíritu. Y si continúa leyendo Efesios 6, dice: y cuando haya acabado todo, acuéstate en una hamaca, échate un coco, relájate, descansa en lo que viene en la siguiente batalla. Así no dice: y cuando haya acabado todo, estad firmes. Allí es el momento. Tuviste una victoria, es el momento de estar al pendiente. Sí, David nos da un ejemplo de esto. Estuvo ahí esperando. Le vuelven a venir, vuelve a consultar. Dios le dice: la estrategia es distinta. Ellos ya saben cómo les atacaste la otra vez, vienen preparados para eso, pero ahora los vas a rodear. Yo te voy a apoyar hasta que yo salga, hasta que yo haga ruido. Lo que pasó por encima de él no es otra cosa más que los ángeles de Dios, los carros, el ejército de nuestro Señor, Yahvé de los ejércitos. Ellos van por delante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le dijo: entonces te moverás, porque Yahvé saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Si él no consulta, Yahvé no puede salir delante de David. David necesita Dabar. Cuando él diga: creo que los volveremos a vencer, creo la palabra de Dios que dice lo que tú me has prometido, entonces esa palabra es la que provoca la victoria. Dios va delante de ti. ¿Por qué va delante de ti? Porque decretaste la palabra, porque hablaste el Dabar de Dios. Va delante de ti. Verso 25, por favor. Y David lo hizo así como Yahvé se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Te das cuenta? Ese problema, situación, enfermedad que estás atravesando, lo estás atravesando con tus palabras, y tus palabras no sirven, y tus palabras desaniman, desagradan a Dios. No puedes hablar de esa manera. Ahorita te voy a dar un ejemplo de lo que el Espíritu Santo reacciona cuando tú hablas lo que ves, cuando tú hablas lo que sientes, cuando tú hablas lo que te sucede.
Cuando tú hablas eso, el Espíritu Santo se desagrada de ti. ¿Sí? Mira, hubo en una ocasión que vino el rey de Moab contra Israel, Judá y Edom, perdón. Ahora bien, los moabitas trataban de vencer a estos tres reyes, y se juntan los tres. Viene el rey Josafat, rey de Judá, viene el rey de Israel, y también viene el rey de Edom. Vienen los tres, y entonces el rey de Israel, que vive por lo que ve, que vive por lo que siente, que vive por lo que le sucede, declara lo siguiente. Mira, por favor, vayamos rápidamente a primer libro de los Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 10 en adelante. Entonces el rey de Israel dijo, cuando vieron el ejército de Moab contra ellos: que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Nos van a matar. Mira cuántos somos nosotros, no podemos, y ellos son muchos, nos van a matar. El Señor nos mandó para que nos maten. Nos van a matar. Nos van a matar. Verso 11. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Yahvé para que consultemos a Yahvé por medio de él? O sea, no me voy a aventar por lo que ese hombre dijo. Todo te va a salir mal. ¿Ya para qué le intentas? No, él no. Josafat dice: no, necesitamos dábar de Dios, palabra de Dios. En ese tiempo no hay Biblias. Hay algunos rollos, pero no hay Biblias, y solo algunos, a pesar de que había personas que tenían el rollo, no todos tenían el rollo en su corazón, en su interior. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Yahvé para que consultemos a Yahvé por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Verso 12. Y Josafat dijo: este tendrá dábar de Yahvé, palabra que sale desde el corazón, no desde la boca. Cuando él dice él tiene dábar de Dios, está diciendo: no nos hablará solo de lo que quiere para nosotros, nos hablará dábar que crea. Si nuestra victoria es imposible, el dábar de Dios creará la victoria. ¿Sí? Josafat dijo: este tendrá palabra de Yahvé, dábar de Dios. Descendieron a él el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom, los tres reyes. Verso 13. Entonces Eliseo, déjame recordarte, Eliseo es una representación del Espíritu Santo. Elías es una representación de Cristo. Cristo, en la representación de Elías, se fue. Eliseo lo ve irse. Ahora Eliseo queda con una doble porción, y Eliseo es una representación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Eliseo dijo al rey de Israel, fíjate, lo ve venir y le dice: ¿y tú para qué me buscas? El Espíritu Santo. ¿Qué tengo yo contigo? O sea, tú ni crees en lo que yo digo, tú ni crees en lo que yo he establecido. ¿Qué tienes conmigo? O sea, tú y yo ni nos conocemos. Imagínate que el Espíritu Santo te diga eso. Tú y yo ni nos conocemos, mano. Ve, y le dice: ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Gente que se decía profeta pero que no tenía dábar, no tenía palabra de Dios en su interior. Ve con ellos, dice. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Yahvé ha reunido estos tres reyes, él, el otro y yo, para entregarnos en manos de los moabitas. Nosotros tres nos vamos a morir. Ya dijo el doctor que es cáncer. Ya, ¿qué hacemos? Ya dijo el doctor que no se puede, que esta noche no pasa. Ya dijo el abogado que no se va a poder, que la demanda está perdida. Ya dijeron que no hay nada que hacer, que todo está concluido. Y entonces mira, como él habla lo que siente, como él habla lo que ve, lo que está sucediendo a su alrededor, fíjate la reacción de Eliseo, representación del Espíritu Santo. Eliseo dijo, enojado, imagínate el coraje que debe haber tenido, dijo: vive Yahvé de los ejércitos, en cuya presencia estoy,
que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:5 dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo tuvo ese testimonio? El verso 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo cual quiere decir que Enoc tenía fe. Tanta fe tenía, Dios le dio una palabra, le dijo, vendrá un diluvio, cuando muera tu hijo, juicio vendrá sobre la tierra. Y él lo creyó y dijo, por eso se llamará Matusalén. Cuando él muera, juicio vendrá a la tierra. Eso habla de su fe. Así que cuando le preguntaban, ¿cómo se llama el niño? Se llama que cuando él se muera, habrá juicio para la tierra. Y le decían, pero ¿por qué le pusiste así? Porque hay una palabra de Dios que dice que debido a la maldad que hay en la tierra, Dios traerá y destruirá la tierra con agua. Agua caerá del cielo. Y la gente decía, ¿cómo va a caer agua del cielo? Estás loco. No sucedía nada de eso en ese tiempo. No había lluvia. Por eso es que no le creyeron. Así que Enoc tenía un Dabar. Y ese Dabar se lo puso de nombre a su hijo, y su hijo fue una profecía viviente. Ahora bien, verso 15. Mas ahora traedme un tañedor, un músico, alguien que toque en alabanza a Dios. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Yahvé vino sobre Eliseo. Verso 16. Quien dijo, así ha dicho Yahvé, haced en este valle muchos estanques. Fíjate, esa es la palabra de Dios, el Dabar de Dios. Hagan estanques, hagan hoyos. Y dijeron, aquí en el valle sí, hagan hoyos. Verso 17. Porque Yahvé ha dicho así, ahí viene el Dabar de Dios, lo que todo guerrero necesitaba. No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Yahvé. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y si tú sigues leyendo el pasaje, te darás cuenta que a lo lejos, cuando salió el sol, empezó el brillo, un brillo rojizo en el valle. Y desde arriba lo vieron ellos y dijeron, seguramente el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom salieron mal y se pelearon entre ellos y se mataron. Vayamos por el botín. Así que como iban solo, ellos creyeron que solo iban por el botín, hasta sus armas dejaron. ¿Por qué? Porque con las dos manos puedo agarrar más. Así que fueron corriendo, y entonces salió el ejército de Dios, el ejército de Israel, de Judá y de Edom, y mataron a los moabitas. Dios les dio la victoria. Pero no fue la fuerza de ellos, no fue la estrategia. Bueno, parte sí fue la estrategia, porque vino de parte de Dios. Es el Dabar de Dios, la palabra de Dios, la que crea la victoria en aquella situación en donde tú la estás decretando. ¿Qué es lo que hablas cuando tienes problemas? ¿Qué es lo que declaras cuando estás en medio de una enfermedad, de una situación difícil? En ese tiempo era tan valioso cuando encontraban a alguien que sabían que tenía Dabar de Dios, que aunque no lo querían, sabían que lo ocupaban. Ejemplo, Acab, el esposo de Jezabel, no quería a Elías, pero lo necesitaba. Elías había cerrado el cielo por 3 años y medio y dijo, no va a llover, no va a caer ni una sola gota a menos que yo hable. Yo tengo Dabar de Dios. Y entonces esa era la razón por la que era tan necesario. Mira, vayamos a primer libro de los Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca, sino por el Dabar de mi boca. Esa es la palabra, sino por el Dabar de mi boca. ¿Te acuerdas de Jeremías? Dios le dijo a Jeremías, te he llamado desde que estabas en el vientre de tu madre, te llamé para que seas profeta a las naciones. Él dijo, Señor, no sé hablar. No se refería a no sé ser elocuente, no puedo hablar en público, no se refería a eso, sino él dijo, no tengo Dabar. ¿Qué les voy a decir?
Mis palabras no van a servirles. Pero si sigues leyendo Jeremías 1 hasta el verso 9, dice Dios: y puse mis palabras, mi dabar, en tu boca. Ahora sí, lo que declares sucederá. Todo aquello que digas será hecho, porque he puesto mi dabar en tu boca. Dios primero le dio el dabar antes de decretar. No puedes decretar si no tienes dabar de Dios. Por mucho que estés hablando, solo estarás echando aire por tu boca. Pero no hay poder creativo, no hay poder destructivo contra aquello que va contra la voluntad de Dios. Tienes que aprender a vivir de esa manera, es decir, abriendo y cerrando ambientes espirituales a algunas cosas. Necesitas decir no más en el nombre de Jesús y cerrar esos ambientes, cerrar esas puertas que se han abierto en el nombre de Jesús. Pero eso sucede cuando tienes dabar en tu boca y en tu corazón. Por eso Dios habla acerca de que tengas cuidado con tus palabras. Mira Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Te he dicho siempre, lo que no se dice con gracia, desgracia. Pero ahí dice, sea vuestra palabra, ¿cuándo? Siempre. Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Otra versión castellana, dice: así puedes responder sin dificultad a las cuestiones que se te planteen, pero tienes que hacerlo con gracia. Con gracia. Mira Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Que el dábar de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Cuánto debe de haber del dábar de Dios en ti? Mucho, abundante, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Es decir, puedes regañar a otros. ¿Cómo? Ahí te dice cómo: con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Ahora que si no sabes cantar, a lo mejor te dice: no, mejor regáñame. Sí, mejor háblame fuerte. Cada vez que le canto a mi hijo Joshua, se tapa los oídos. A decir: mejor regáñame, no me hagas eso, me torturas más. Amén. Entonces, cuida tus palabras. Tus palabras deben de tener gracia. Cuando entiendes, como hijo de Dios, lo importante que es que la palabra de Dios abunde en tu vida, Dios entonces te considera una persona que puede dar vida a otros, que puede traer un ambiente celestial a otros. El dábar de Dios no es otra cosa más que la voluntad del cielo hecha en la tierra. La voluntad del cielo era que David venciera sus batallas. Cuando el dábar se hablaba, se producía la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Déjame mostrarte algo más. Otro ejemplo a través del profeta Ezequiel. ¿Te acuerdas? Te he hablado de los huesos secos. Ezequiel 37:1. Por favor, vayamos rápidamente. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y si tú sigues leyendo, dice que eran huesos que estaban secos en gran manera. Esto representa tus problemas, representa tus luchas, tus angustias, tus enfermedades, tus debilidades. Esos son los huesos secos. ¿Sí? El caos que estás experimentando. Dios es aquí donde te va a preguntar. Y si estás pasando por un problema ahora, Dios te pregunta, en medio de tu oscuridad, en medio de los estragos que estás sufriendo, Dios te dice la misma pregunta que Dios le hace a Ezequiel. Verso 3, por favor. Verso 3. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. En hebreo no es tú lo sabes. En hebreo es: Señor, tú ya lo viste. Tú ya lo viste. Porque Dios es el Olam. Te lo he repetido 1000 veces. El Olam es Dios eterno, el Dios que se mueve en el tiempo, el que puede ver más adelante lo que sucedió. Está medio raro. El que puede ver en el futuro lo que sucedió.
como que no checa las palabras, que puede ver en el futuro lo que sucedió. Dios es más grande que el tiempo. Por eso es que Dios no tiene inicio ni final. Dios vive afuera del tiempo. El tiempo fue creado por Dios y el tiempo no afecta a Dios, de tal manera que Dios puede ver el futuro, el pasado y el presente con una sola mirada. Por eso es que tus pecados fueron perdonados. Aceptaste a Cristo, los pecados que cometiste desde el primer día que naciste hasta el último día de tu muerte, Dios lo puede ver de un lado a otro, tomarlos y ponerlos sobre el sacrificio de Jesús y Él haber muerto por tus pecados. Pero lo mismo hizo con tus enfermedades. Amén. Ahora, Él dijo: Señor, tú lo has visto, ya lo viste. Dime qué viste para yo decretarlo. Dime qué quieres que diga que tú ya viste. Hablaré lo que viste. En ese problema que estás enfrentando, Dios te llama más que vencedor. ¿Por qué crees? Porque ya obtuviste la victoria. Y Dios te dice: ¿crees que puedo sacarte de ese problema? Y tú necesitas decir: Señor, tú ya lo viste. Sí, eres más que vencedor. Sería todo para decir: gloria a Dios, estoy en victoria constante. Por eso dice que te lleva de triunfo en triunfo. No hay situación, problema, adversidad, circunstancia que Él no haya vencido ya, pero necesita tu dabar en tu boca para que tú lo decretes y esa victoria que Él ha determinado en el cielo se determine, se lleve a cabo en la tierra a través de tu decreto, de tu declaración. Amén. Es de esta manera como funciona el mundo espiritual y tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Cuando el diablo escucha dábar de Dios, no puede contra él. Cuando Dios dijo: hágase la luz, ya te expliqué que no está hablando de la luz del día ni la luz eléctrica. Está hablando de Dios es luz. Que mi luz, ¡pum!, me ilumine todo el mundo, toda la tierra. Todo el infierno, todas las tinieblas rodeaban la tierra. Pero una palabra de Dios, un dabar de Dios, para que veas la diferencia que hay de poder entre Dios y todo el infierno. Dios solo separa, ni siquiera peleó contra ellos, solo dijo luz. Y ese dabar, ¡pum!, explotó y avanzó y tomó a todas las tinieblas, y las tinieblas huyeron a las profundidades de la tierra, dice la palabra. Solamente con una palabra de Dios. Y eso eran todos los demonios que existen. ¿Qué no hará con ese que te está provocando problemas? Si todos juntos no pudieron con una palabra de Dios, ¿qué será de aquel que solamente es uno o dos o legión, como lo que tuvo que enfrentar Jesús? Llegó y le preguntó: ¿quién eres? El demonio más débil, y esto lo tienen que entender, hermano, lo estamos viendo en clases en liderazgo. El demonio más débil fue el que dijo: me llamo Legión, porque la verdad es que somos muchos. Es el demonio más cobarde el que habla. Te voy a explicar cuando veamos eso. Ese demonio se saca hasta el final. No lo sacas a él inmediatamente, porque es un demonio cobarde, tiene miedo. Él va a delatar a los demás. Manténlo ahí déjalo. ¿Quién más está? Está también, te lo ordeno en el nombre de Jesús. También aquí está el espíritu de angustia. Pues espíritu de angustia fuera en el nombre de Jesús. Te ordeno que me digas quién más está ahí. Y entonces empieza. Él te va a revelar quiénes están ahí. Cuando diga: no hay nadie más, solo quedo yo, pues entonces tú también. Ahora sí, es el momento de sacarlo. Amén. Tienes que aprenderlo, pero eso lo veremos en clase de liderazgo, porque ya llevamos cierta información que se requiere para poder aprender esto. Amén. Y vamos a partir de este jueves empezamos a hablar desde imposición de manos, para empezar a hablar acerca de mundo espiritual. No siempre se impone manos. Hay que tener mucho cuidado. No pongas ligeramente las manos, dice la palabra de Dios. Entonces él dijo: Señor, tú lo viste, dime qué viste para decretarlo. Verso 4. Entonces me dijo:
quiero que decretes lo que yo vi, Ezequiel. Diles a estos huesos, huesos secos, oíd dabar. Otra vez, dabar de Dios. Oíd, no te voy a decir un versículo, porque si no nada más te digo un versículo que me aprendí, no te estoy dando dabar, te estoy dando logos, información. Dabar de Dios. Oíd dabar del Señor, verso 5. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. ¿Qué está haciendo? Dabar de Dios. Vuelve a surgir. Los huesos, como todo lo que hay en esta tierra, no pueden hacer otra cosa más que obedecer el poder creador de Dios que hay a través de su palabra. Dios sustenta todas las cosas con el poder de su dabar. Todo lo que existe lo produjo el dabar de Dios. Tienes que entender eso. La palabra de Dios es la que lo producirá, pero no la que tienes en la cabeza, la que tienes en tu interior. Solo eso es posible cuando eres lleno de la palabra de Dios y eres sensitivo al Espíritu de Dios. ¿Sí? Así que cuando Él le dijo a estos huesos: oigan lo que dice el Señor, les estaban diciendo: oigan ustedes, herencia ancestral corrupta, escuchen ataduras, escuchen pobreza, escuchen enfermedades, oigan el dabar de Dios contra ustedes. No había sucedido nada en aquel valle, a pesar de lo que Dios ya había visto. Señor, tú ya lo viste, contestó Ezequiel, pero aún están ahí los huesos. Dios le dice a Ezequiel: diles esto a los huesos secos, que digo yo que esto es lo que les va a pasar. Dios lo dijo y no pasó nada, porque Dios dio esta autoridad al hombre. Recuérdalo, esta autoridad pasó al hombre. Primero Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre, pero una vez que crea al hombre, le cede, ¿sí?, esa autoridad, le pasa ese poder a ellos. Por eso es que toma los animales, empieza a crearlos de barro también, y los trae delante de Adán y le dice: Adán, háblales para que vivan, llámalos. Cuando tú utilices el dabar mío, entonces cobrarán vida. Ahí tienes a un burrito de barro, y él agarró y le dijo: tu nombre será burro. Y de repente empieza a moverse, empieza a rebuznar y empieza a pasar por cada uno hasta llegar a los insectos. Imagínate cuando pasó por las ranas, las serpientes, cada uno se empezaron a mover de acuerdo a lo que él había dicho. No pasa nada, aunque Dios haya dicho algo, no pasará nada hasta que el hombre declare el dabar de Dios. Así que mira, dice el verso 7, hasta ahí no ha pasado nada, pero el verso 7 dice: decreté, profeticé como me fue mandado. ¿Estás profetizando como te mandaron, o estás decretando lo que ves? ¿O estás decretando lo que sientes? ¿O estás decretando lo que te duele? ¿O estás decretando lo que las circunstancias que están bien? ¿Qué estás decretando? ¿Eso te fue mandado? ¿Quieres una respuesta como la de Eliseo con el rey de Israel? ¿Qué tienes tú conmigo? ¿No me has dejado entrar a tu corazón? ¿No existe dabar de Dios en tu interior? ¿Qué quieres? ¿Qué traes? Es que ya me dijeron que es una enfermedad muy difícil, muy dolorosa. Y en vez de decir: ¿de verdad? ¿Eso te dijeron? No, ¿a poco sí? Eso te dijeron. No, él se enoja y voltea a ver a Josafat y dice: por Josafat, nada más porque tengo respeto por él, si no, a ti ni te viera ni te mirara. Así que el Espíritu Santo se desagrada cuando decretas algo diferente a lo que está en la palabra de Dios. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, ¿cuándo? Mientras, en el transcurso, todavía no he acabado de profetizar, sino mientras. Está hablando el versículo:
Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, y mientras estoy haciendo eso, el poder, el dábar de Dios ha empezado a crear un cuerpo saludable. Ha empezado a sanar ese riñón, ese pulmón, ese corazón, mientras tú estás decretando. Mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Todavía está hablando y los está viendo cómo corren, cómo la calaverita se está formando, cómo el esqueletito se está uniendo. De repente un fémur se encontró por ahí con los huesos de la pierna, y luego con los del pie, y llega saltando y se mete por ahí en una caderita. Llega otra pierna, se mete, salen corriendo a buscar la parte de arriba, el tórax, costillas, columna, y entonces todo se está formando. Imagínate, tú y yo hubiéramos dejado de decretar. Ezequiel sigue decretando. Debes de saber cómo cambiar las atmósferas usando el poder de los decretos. El poder del decreto es tan profundo que puedes decretar algo aquí y cambiar el ambiente de tu casa, de tu ciudad. Hemos decretado por casi 8 años que nuestra ciudad no será la misma, y en 8 años ha cambiado. No es la misma ciudad de hace 8 años. Tenemos que decretar, tenemos que hablar bien. Tienes que aprender a cambiar las atmósferas de muerte a través del dábar de Dios. Pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo fue que Ezequiel tiene esa palabra en su corazón? No fue ahí donde lo obtuvo. No es en ese momento donde él obtuvo el dábar de Dios. Fíjate, estamos en el capítulo 37. Regresemos hasta el capítulo 3, por favor. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Dios me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante. Come este dábar. Esta palabra, no es dábar. Esta palabra rollo es una palabra hebrea que es megila. Sí, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Verso 2, por favor. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. ¿Qué comió Ezequiel? El rollo. Este rollo no es la Torá, no es la ley. Este rollo, hermanos, no es otra cosa más que profecías dada por profetas. Ahí están cosas que ha dicho Isaías, Jeremías. Ahí hay cosas que profetas anteriores a Ezequiel decretaron y que fueron sacadas y puestas en este rollo. Dios le dice a Ezequiel: come este rollo. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Debes llevarlo a tu interior. Verso 3, por favor. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. No puedes hablar dábar de Dios mientras no hayas comido el rollo de Dios, el libro de Dios. Esto tiene que estar. Si declaras: Jesús llevó mis enfermedades, él sufrió mis dolores, pero esto no está en tu corazón, es solo información. Solo estás hablando del menú. Cuando esto está en tu interior, ya lo has comido, ya forma parte de ti, entonces es que el poder dábar puede crear a tu alrededor. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Verso 4. Verso 4, por favor. Me dijo además: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales, ¿qué? Con mis palabras. ¿Por qué podía hablarle con sus palabras? Porque ya las tenía en su interior, ya estaban dentro de él. Amén. Así que, mira, déjame hablarte de cómo la palabra de Dios tiene que estar primero en tu corazón. Primero debe de estar en tu interior. Por favor, Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras. ¿Y luego qué más? Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Cómo sabes que la palabra de Dios forma parte de ti? Porque te da alegría. Porque en medio del problema, en vez de estar preocupado, tienes alegría. Porque en medio de la situación, en vez de estar angustiado, tienes paz.
Ahí es donde te das cuenta, la palabra de Dios ha llegado a mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahvé de los ejércitos. Comer el rollo, hermano, era un requisito para que todo aquel que quería decretar palabra de Dios. Déjame mostrarte al apóstol Juan en Apocalipsis 10, capítulo 8 en adelante. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en el pie sobre el mar y sobre la tierra. Verso 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma, ¿y qué? Cómelo, llévalo a tu interior. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahorita voy a explicar eso. ¿Sí? Verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Verso 11. Y me dijeron, o él me dijo: es necesario que decretes otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Para poder decretar, ¿qué se necesitó primero? Que se comiera el libro. ¿Por qué es dulce en tu paladar, dulce en tu boca? Porque sabes que a fin de cuentas la palabra de Dios se cumplirá. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Por qué entonces es amargo en tu vientre? Y me amargó en el corazón. Porque una vez que tú ya la digeriste y tratas de compartirla a otros, y los otros no la reciben, o los otros no se dan cuenta del poder que hay en ella, entonces se vuelve amargo. Es el celo de Dios que te dice: así dice el Señor, créanlo, tómenlo. Son las palabras del librito. ¿De cuál librito, hermano? De este librito. Ya lo tienes en tu interior. Se vuelve un celo después. Cuando llegamos a un lugar y me dijeron: pastor, venga a orar por mi familiar, el doctor dijo que no pasa de esta noche. Y a veces hemos llegado y no hay nadie de los cristianos, de los hermanos. Están los demás miembros de la familia que no son cristianos. Y llegamos y preguntamos: oiga, ¿y el hermano fulano? Ahorita viene, dijo que oraran para que Dios lo sane, pero ahorita viene él. Fue a ver lo de la caja. Entonces se vuelve amargo, porque dices: no funciona así. Tiene que entender que tenían que decretar. No podemos ya orar vida cuando toda la familia está preparada para la muerte. Y es que también fue a ver a alguien que le iba a ayudar con lo del panteón. ¿Cómo quieres que vayamos y oremos vida si no están de acuerdo, ya están creyendo que se va a morir? Así que la amargura del vientre no es amargura del alma. La amargura del alma te hace hablar cosas negativas, maldiciones. Lo amargo del vientre es celo por las cosas de Dios que te hacen decretar o profetizar la palabra de Dios. Tienes que tener cuidado con lo que decretas. Mira, hace como 1 año y medio yo les prediqué acerca de cómo científicos japoneses habían descubierto que hablarle al agua palabras buenas, palabras agradables de bendición, provocaban que cuando se congelaban se cristalizaran con la forma característica del copo de nieve. ¿Sí? Un circulito con varias ramitas. ¿Sí? Si has visto los copos de nieve, con varias ramitas. Le hablaban al agua y le decían: te amo, gracias. Estas palabras producían en el agua que cristalizaran como copos de nieve. Pero también comprobaron que cuando a la misma agua sacada del mismo lugar le decían palabras como: te odio, muérete, el agua no cristalizaba, se distorsionaba. En vez de ser cristalina, se volvía oscura. Tu cuerpo está hecho 75% agua. Cada vez que tú decretas algo diferente a la palabra de Dios, estás decretando muerte. Cada vez que tú hablas cosas diferentes a la palabra de Dios, estás cristalizando negativamente o descristalizando el agua que tiene tu cuerpo. Déjame mostrarte.
Todo feto humano, todo bebé que está en el vientre está en 90% de agua. Conforme cuando está ahí o los primeros días es 99% agua. Es una célula pequeñísima. Todo lo que hay alrededor es solo agua. Cuando le dicen a ese bebé algo negativo, le están afectando la vida a ese niño. Te ejemplificaba, la familia de mi papá no se llevaba muy bien con la familia de mi mamá. Se casaron y fueron a vivir con la familia de mi papá. Desde que tu servidor estaba en el vientre, empezaron a ver palabras de maldición. Descristalizaron el agua que había en el vientre, provocando que naciera un ser acomplejado, con una muy baja autoestima. Y todo eso es por las palabras que se dijeron. Cuando tú hablas palabras diferentes a la palabra de Dios, déjame mostrarte, lo primero que afectas son tus pulmones. Son 80% agua. ¿No has notado como que no puedes respirar igual? Ay, yo creo que algo malo viene. Y empieza a faltar el aire. Si yo no vamos a poder, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Y empieza a faltar el aire. Es lo primero que sale afectado, porque tus pulmones son 80% agua. Tus riñones son 80% agua. Tu hígado son 73% agua. Todo lo que decretes afecta a tus órganos. Hay más órganos todavía, pero no voy a centrarme en ellos. Ten cuidado con lo que decretas. Ten cuidado con lo que hablas. Necesitas dábar de Dios. Necesitas poder creador de Dios, que es su palabra. Amén. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y el dábar, que es lo mismo, era Dios. Amén. Necesitas palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Así que ahí donde estás, hermano, ¿qué es lo que has estado declarando? Lo que te sucede, lo que sientes. Vas a enfermar. Un anciano tiene menos agua que un joven, y conforme va perdiendo agua, va enfermando más. Si no tienes cuidado con las palabras que dices, con las palabras que decretas, tu vida va a ser de mayor enfermedad. En el nombre de Jesús, habla con Dios, dile: Señor, cancelo lo que dije. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo lo cancelo. Y renuncio a esas palabras que no estaban en la Biblia y que yo decreté. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Has estado hablando mal acerca de tu situación. Has estado hablando mal acerca de lo que te ha sucedido. En el nombre de Jesús, cancélalo. No, pastor, yo no he hablado mal acerca de mi situación. Hablaste mal acerca de otros. Esa maldición solo te alcanza a ti. Solo a ti, cancélala. Aborta esa cosecha en el nombre de Jesús. Cancélalo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Cancelamos, Señor, toda palabra diferente a lo que has dejado en tu libro, en el rollo, en el nombre de Jesús. Lo cancelamos todo en el nombre de Jesús. Y decretamos tu palabra. Ahora declara, utiliza el dábar de Dios. ¿Y qué va a suceder? No importa qué circunstancia venga, soy sano. No importa qué situación tan difícil se haga, soy próspero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios.